Dicho todo esto, ahora sí vamos a terminar el estudio de Amós que empezamos ya hace algunos meses. Os tengo que decir que vengo un poquito asustado, porque miro la hora, porque normalmente una predicación normal, y ahora los que os vais a asustar sois vosotros, una predicación normal son cuatro caras, dos por delante y dos por detrás. Y hoy, no sé si lo veis, traigo cuatro por delante y por detrás, que son 8. O sea que va a durar seguramente el doble de lo habitual. Espero que no. Pero estoy un poco preocupado porque me antoja que puede ser un poco largo. Así es que perdonadme y os invito a que lo intentaré hacer lo más ágil posible, pero os invito a que pues estéis atentos, que busquéis también ya en vuestras Biblias, a ver si lo encuentro lo que busco. No lo encuentro. En el libro del profeta Amós. Vamos a terminar el estudio del profeta Amós, la tercera parte. Vale. Vamos a estar viendo los capítulos del 7 al 9. Así es que vamos a ver este tiempo. ¿De acuerdo? Carlos, te dije del 6 al 9, pero es del 7 al 9. Ya vas a tener que corregir pero es culpa mía, no de él, ¿eh? Así que vamos a ver los capítulos del 7 al 9. Pasamos a la siguiente diapositiva, Grecia. Vale. Las partes que hemos visto hasta ahora, le vamos dando. Necesito, Rafael, hay que comprar lo de poder hablar para que yo me pueda mover un poco más. Que me siento un poco aquí. Bueno, vamos a ver. La primera parte que ya vimos en su día es el rugido del león. ¿Recordáis aquellas repeticiones de por 3 pecados y por el cuarto? El león rugiendo, un mensaje de advertencia para el pueblo. Esto eran los capítulos del 1 hasta el 3, versículo 8. La siguiente parte, la que vimos la vez anterior, es el enemigo rodeando la ciudad de Samaria. Sabemos que no escucharon los rugidos del león, que eran rugidos de advertencia, y entonces el Señor tiene que mandar un ejército, el ejército asirio, que va a conquistar la ciudad y que les va a llevar en cautiverio. En esta sección segunda se nos está detallando todo el pecado del pueblo de Israel. Y hoy entramos en la tercera parte. La tercera parte, como el título decía, son las visiones de Amós. A veces los textos en que los profetas tienen visiones se nos antojan un poco difíciles, así es que espero que podamos entender el texto y comprender algunas de las expresiones que ahí aparecen, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, Grecia. La estructura que vamos a ver hoy es esta, que sigue. Dale que salgan todas. Primera visión, segunda visión, tercera visión, el enfrentamiento con el sacerdote Amasías, la cuarta visión y finalmente vamos a ver el pecado de Israel, la quinta visión y la esperanza de restauración con la que termina el libro, porque tenemos que recordar que los profetas, a pesar de que a menudo sus mensajes son de juicio, siempre hay esa luz de esperanza, porque los juicios que envía el Señor no son con el ánimo de castigar, sino con el ánimo de corregir y de advertir. Así es que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Recordáis el principio del libro? Dale a la siguiente diapositiva, Grecia, por favor. ¿Recordáis esta diapositiva? No sé si la recordáis. Esta primera parte en que se nos hablaba de los rugidos del león y se nos decía: así ha dicho Jehová, por 3 pecados y se nos van nombrando los diferentes pueblos hasta llegar al pueblo de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque se nos daba el detalle del pecado y se nos decía prenderé fuego, y posteriormente se detallaba cuál sería el castigo. Y vimos que todo eso se cumplió, ¿no?
Pero vemos esta estructura de 3 y 4, ¿no? Por 3 pecados y por el cuarto. Ahora volvemos a ver esta misma estructura en la siguiente parte. Dale, Grecia, por favor. La siguiente parte nos habla de las visiones de Amós. Y aquí quiero que me acompañéis en la lectura, buscar en Amós capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 9 y luego vamos a leer el capítulo 8 y los versículos del 1 al 3. Voy a leer en esta ocasión la nueva versión internacional, ¿vale? No sé si se puede cambiar, Grecia, por la nueva versión internacional, pero en cualquier caso notaréis una diferencia que es importante y luego hablaremos de ella. Dice, esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey. Y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la tierra, con la hierba de la tierra, exclamé, Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Vi al Señor y Dios llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé, detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. Esto es lo que me mostró el Señor. Estaba de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y quedarán en ruinas los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Pasamos ahora al capítulo 8 y versículos del 1 al 3. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Una canasta de fruta madura. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor y Dios, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí la lectura del texto de momento. Luego vamos a ir viendo algunas lecturas más. Bueno, tal como os decía, los primeros cuatro visiones de Amós van juntas y se relacionan con aquel principio que vimos ya hace meses de la repetición de los 3 pecados y el cuarto que el Señor anunciaba. Fijaros que los 2 primeros anuncios que hace el profeta, que hace el Señor al profeta, no se cumplen. El Señor dice, no, esto no va a suceder, ¿no? La Reina Valera, en este caso, traduce mal, los que lo hayáis leído en Reina Valera, habréis visto que dice, y se arrepintió el Señor, ¿no? Creo que dice algo así. Por eso leíamos en esta ocasión en Nueva Versión Internacional. Aquí este es un tema un poco complicado, pero lo que el Señor está haciendo es compadecerse del pueblo. Son esos 2 primeros pecados que al principio del libro nos decía, por 3 pecados y por el cuarto, ¿no? Estamos colmando la paciencia de Dios, estamos agotando la paciencia de Dios. Entonces, la evidencia, si recordáis, imagino que no lo recordaréis, pero dijimos en su día que el límite de la paciencia de Dios es cuando Dios se percibe que nosotros ya no queremos escuchar, que ya no queremos cambiar, que ya no estamos dispuestos a escuchar la advertencia que Él nos da. Entonces es cuando el Señor dice, hasta aquí.
cuando no queremos responder al mensaje del Señor. Así es que esto es lo que sucede entre la segunda visión y la tercera visión. Fijaros que la tercera visión ya el profeta no ruega por el pueblo y el Señor le dice, ya no lo tolero más. Esto sí que va a suceder. Hasta aquí ha llegado la paciencia del Señor. Así es que estas son la tercera y la cuarta visión. En esta tercera y cuarta visión vemos un componente más. Y es que sucede lo que debe de suceder lógicamente. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del muro. Si construimos un muro torcido, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Que se cae, ¿verdad? ¿Vale? Incluso los que no somos constructores podemos entender esto, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando la fruta está muy madura y no la guardas en la nevera? Que se pudre, ¿verdad? Se estropea, ¿vale? Pues esto es lo que nos está hablando. Estos últimas visiones del profeta, lo que nos hablan es que el pecado tiene consecuencias lógicas. No es que pequemos y el Señor nos manda un rayo que nos fulmina, no. El problema es que cuando pecamos, esa mala actitud, esa mala acción de nuestra parte, tiene una consecuencia lógica. Y eso es lo que muy a menudo nos viene. Así es que esto es algo que debemos aprender. Incidiremos un poquito más en ello, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, las visiones de la destrucción. Vamos a ir un poquito rápido por esto. Las visiones de la destrucción. Primera visión. Nos sorprende, ¿no? Que el profeta interceda. No nos parece algo tan grave quizás, ¿no? Fijaros, aquí tenemos que intentar ver lo que está sucediendo. Nos decía la Nueva Versión Internacional que ya se había recogido la cosecha que pertenecía al rey. Esto ya nos dice algo. Cuando estudiamos las ofrendas y el modo en que se sostenía la obra, hemos estudiado en algunas ocasiones, hemos hablado de las primicias. ¿Para quién eran las primicias? ¿Para quién debían de ser las primicias? Debían de ser para Dios, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que las primicias se las estaba agenciando el rey. Aquí vemos un primer indicador de que algo no estaba funcionando bien, ¿no? Entonces dice que cuando ya se han recogido las primicias, el Señor prepara a esas langostas que van a arrasar con todo. ¿Qué sucede si esa segunda cosecha que se está esperando nunca llega? Porque las langostas lo comen todo. Suceden dos cosas. La primera, que el pueblo se queda sin nada que comer. Pero la segunda, y mucho más grave, es que no hay sementera para la próxima cosecha. Es decir, no quedan semillas para plantar para el próximo año. Es decir, por eso este juicio es tan grave, porque el Señor está anunciando que va a haber hambre por años y que eso va a acabar con el pueblo, ¿no? Por eso el profeta dice, Jacob es pequeño, el pueblo es pequeño, Señor. Si haces esto, lo vas a destruir del todo. Y el profeta intercede. La segunda de las visiones, le puedes ir dando, Grecia, sígueme tú a mí, yo no miro. La segunda de las visiones nos recuerda el juicio por fuego que está destinado para toda la creación al final de los tiempos. Dice en segunda de Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es que lo que está haciendo el Señor es postergar este juicio final, este juicio en que se va a juzgar a toda la humanidad. Y el mismo Pedro nos habla de esto. Dice, el Señor, los dos versículos después del que acabo de leer, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente,
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no manda ese juicio de destrucción total, sino que tiene paciencia para que el pueblo y para que también nosotros procedamos al arrepentimiento. Y aquí nos llama la atención un par de cosas, ¿eh? La primera, dale, Grecia, a ver, es la intercesión del profeta, ¿no? Esta intercesión del profeta nos sorprende. ¿Es que acaso no nos damos cuenta del poder que tiene la oración en este texto? Que el Señor está mostrando al profeta, voy a destruir al pueblo. Se lo merecían, ¿eh? No es que no lo merecieran, ¿eh? Se lo merecían. Pero el profeta intercede por el pueblo y el Señor perdona. El Señor es paciente. El Señor posterga ese juicio. El Señor, nos dice la Nueva Versión Internacional, se compadece del pueblo y lo hace por la intercesión del profeta. No sé si nos damos cuenta del poder que tiene la oración de los justos, la oración de los que seguimos al Señor. Esto es algo que nos tenemos que repetir a menudo, porque la oración del pueblo de Dios tiene poder. Y la siguiente es el amor del profeta. No sé si recordáis, pero Amós no pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía al pueblo de Judá. Y en ese momento Israel y Judá, a pesar de que eran hermanos, eran enemigos. Eran países enemigos, naciones enemigas, que se hacían la guerra y se hacían la vida imposible. Y Amós acude a sus hermanos enemigos a anunciarles para que se corrijan y para que el Señor no les tenga que destruir. Y no solamente hace eso, sino que el amor de Amós por ese pueblo rebelde va hasta el extremo de orar, interceder por ellos. No es como el profeta Jonás, ¿no? No vamos a entrar en los detalles del profeta Jonás hoy, ¿no? Pero cuando uno lee el profeta Jonás, tiene la impresión de que Jonás va como a regañadientes, ¿no? Pero Amós no. Amós está orando por aquel pueblo rebelde. Vamos a ver las visiones 3 y 4 rápidamente. Tal como os decía, estas visiones son de el castigo que Dios tiene para el pueblo, pero que son las consecuencias naturales de nuestro pecado. La primera nos habla de rectitud. Nos habla de que el pueblo no era recto, no se conducían con rectitud. Por eso iban a ser destruidos. Nos está hablando del motivo del castigo. La segunda, en cambio, nos está hablando de la inminencia, de lo urgente que es, de lo rápido que va a llegar el juicio del Señor. La fruta madura está lista. Me gusta la expresión que usaba la Nueva Versión Internacional. Va a caer del árbol, de tan madura que está, ¿no? Y hay un juego de palabras ahí, ¿no? Entre las expresiones que se usan, ¿no? Y es como si Dios dijera, esta fruta está madura para comerse igual que vosotros estáis maduros para el juicio. Les está diciendo, ¿no? Está anunciando que el juicio va a llegar inminentemente. En la tercera visión se nos habla de la destrucción de los lugares de adoración del pueblo, la destrucción de la casa real, del linaje del rey. Esto nos indica que Dios encontró que ambas cosas no estaban dando la talla. Ni los lugares de adoración, ni la iglesia, podríamos decir hoy, ni los dirigentes del pueblo. Ninguno estaban siendo rectos. Y por esa misma falta de rectitud es que ellos iban a caer, que iban a ser destruidos. La otra visión, ya os he hablado un poco de ellas, ¿no? La urgencia del castigo, lo rápido
que el castigo va a venir. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto, ¿no? Dale, Grecia, uno más. ¿Otro? Nosotros sabemos que el Señor viene pronto. ¿O no lo sabemos? Se nos advierte. Y tenemos a nuestra disposición la plomada. Todos sabemos lo que es una plomada, ¿no? Es un cordel. Ahora los hacen de láser y es una lucecita, pero es un cordel con un peso abajo. Cuando tú lo sostienes, el peso hace que la cuerda quede completamente recta y sirve para edificar el muro, que quede perfectamente recto y que no se desvíe. Pues nuestra plomada, Carlos nos ha estado hablando de eso antes, es la palabra del Señor. Esa es nuestra plomada. Eso es lo que nos indica si estamos edificando recto o torcido. Y cuando edificamos torcido, sabemos que se cae. Así es que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que profundizar en la palabra. Pero ¿sabéis una cosa? Esto no es suficiente. No es suficiente. Porque no basta con leer la palabra. Tenemos que aplicarla en nuestras vidas. En los tiempos de Jesús había personas que conocían el Antiguo Testamento de memoria. Estoy seguro que si os pregunto quién sabe de memoria el Antiguo Testamento, ninguno levantaremos la mano. Pues en tiempos de Jesús lo sabía, que aprendían pasajes larguísimos de memoria. Pero sabéis, cuando Jesús les habla, les dice que esto no vale. No vale solo con aprender la palabra de memoria. Ellos eran los fariseos. ¿Sabéis a quién me refiero, verdad? Pues ellos sabían la palabra de memoria. Es decir, el problema no era de conocimiento. El problema era de llevar a la práctica. Porque la palabra, nos dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no llegamos a cambiar eso, si la palabra no llega a cambiar los pensamientos y las intenciones del corazón, no sirve. La podemos aprender de memoria. Será bueno que la aprendamos de memoria, pero si no sirve para que cambiemos, no nos va a traer ese beneficio. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Reconocéis el texto? ¿Sí? ¿Lo reconocéis? Mateo 7:24. Pues si lo reconocéis, habréis notado que me he saltado unas palabras, ¿o no? ¿Lo habéis notado? ¿No lo habéis notado? Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si oyes las palabras de Jesús y dices: qué buen maestro que era Jesús, qué bien, qué bonito que hablaba. Oye, nadie le pillaba nunca. Siempre tenía la palabra adecuada. Qué bueno. Hay mucha gente que dice esto de Jesús. Fue un gran maestro, fue un gran hombre. Pero si no las hace, no te puede comparar al hombre prudente. Al contrario, te compara al necio que edifica su casa sobre la arena y la casa se hunde como el muro que vio Amós. Porque no hay una buena base. El hermano de Jesús en la carne no seguía a Jesús, pero cuando vio a Jesús resucitado comprendió muchas cosas. ¿Sabéis lo que nos dice él? Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si lees la palabra, si la estudias, si te deleitas en ella, pero no la aplicas a tu vida, solamente eres un oidor. ¿Y sabéis lo que dice Santiago? Dice: si solamente oyes,
te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que dice. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fijaros que el muro de Amós nos dice el texto que estaba hecho a plomo. Es decir, no es que el constructor no tenía la plomada y lo hizo como pudo. No, estaba hecho a plomo, pero con todo estaba torcido. Estaba mal construido. Ellos también tenían la palabra, pero construían mal. Así es que tenemos ese riesgo. Hermanos, hay que estudiar la palabra. Yo no me cansaré de decíroslo. Y creo que como iglesia es uno de los mensajes principales que transmitimos. Hay que estudiar la palabra, pero la tenemos que estudiar para aplicarla. La tenemos que estudiar para que se haga en nuestra vida. Bueno, aquí llegamos a este punto, ¿no? Entre la tercera y la cuarta visión hemos tenido que saltar algunos versículos del texto. No sé si lo habéis notado, ¿no? Que hemos saltado del capítulo 7 al 8, dejando algunos versículos por leer, ¿no? Pues aquí encontramos qué es lo que sucede para que el Señor esté castigando al pueblo, para que la paciencia del Señor se agote. Y es la intervención de este profeta Amasías. Vamos a leerlo en el capítulo 7, versículos del 10 en adelante. Dice así el texto: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué se agota la paciencia del Señor para con su pueblo? Pues mirad, se agota, creo que ya os lo he dicho, porque el Señor está denunciando la religiosidad del pueblo. ¿Pasamos, Grecia? Estas son las denuncias que Amasías no puede soportar. ¿Dale? La religiosidad del pueblo. Eso es lo que Amasías no puede soportar, porque él vivía de eso. El pueblo estaba yendo a los templos. No es que no fuesen religiosos, al contrario, eran muy religiosos. Y el pueblo estaba yendo a los templos, pero en los templos no se adoraba a Dios, se adoraba a los ídolos. Así es que Amasías vivía de eso. Entonces, cuando Amós le recrimina, en vez de cambiar, en vez de decir, pues vamos a volvernos al Señor y vamos a adorar al Señor, él lo que hace es arremeter contra Amós. No está dispuesto a cambiar. El texto nos llama la atención sobre algo. Durante estos 6 capítulos anteriores, en ningún momento se ha nombrado quién era el rey. Esta vez que aparece aquí, es la primera vez en que se nombra que el rey que había en aquel momento era Jeroboam. Era el segundo rey que tenía este nombre. Y la reacción de Amasías deja entrever algo importante del rey. Dale, Grecia, un par de veces.
Y es que el rey en aquel momento era alguien que era muy importante y que estaba muy bien considerado, porque Israel había tenido algunas victorias militares, dirigido por Jeroboam, y la economía iba viento en popa. El anuncio de Amós era de destrucción, pero eso no había llegado todavía. La economía iba fenomenal. Así es que alguien hablase mal del rey, esto no se podía tolerar. Esto es lo que Amasías no puede tolerar. Y esto nos habla de que ese rey estaba también siendo idolatrado, siendo considerado por encima de lo que se debía de considerar. Así es que esto es lo que encontramos. Y seguimos. Y esto es lo que Amasías está aprovechando. Hasta ahora Amós no ha hablado del rey, pero a la que Amós habla del rey, el profeta Amasías se echa encima de él. Está aprovechando las circunstancias, está aprovechando la política para ir en contra de Amós. Tenemos que ver la acusación de Amasías. No solamente era algo entre dos hombres. Lo que está haciendo Amasías es denunciar a Amós delante del rey. Y Amós, a partir de este momento, corre el riesgo de ser arrestado, incluso de ser matado por el rey, de ser condenado. Con todo vemos que el profeta sigue. Y la gravedad del pecado de Amasías es que se está oponiendo al Señor. Lo que Amós está denunciando es para que el pueblo se salve. Y Amasías está diciendo mentiras. No sé si habéis notado, ¿no? La mentira. Dice, el profeta Amasías dice, Amós ha dicho que el rey va a morir a espada. Esto Amós no lo había dicho. No es lo que Amós había dicho, ¿no? Así es que, usando mentiras y usando las armas políticas, echa al rey encima de Amós. Pero el pecado de Amasías es más grave, porque lo que él hace es no querer escuchar la palabra de Dios. Y este es el pecado, hermano, si me permitís, este es el pecado imperdonable. Cuando alguien no quiere escuchar a Dios. Esa es la causa por la que la gente se pierde hoy en día. Es la misma que encontramos en el Antiguo Testamento. Se agota la paciencia de Dios cuando el pueblo no quiere responder a su palabra. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, igual que Amós no iba para condenar a Israel. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y sabéis por qué? Porque no ha creído en el nombre, en la palabra, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado el mundo, por no creer en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree, ese sí va a ser condenado. Otra vertiente que podemos ver del pecado de Amasías es que él estaba impidiendo que la palabra de Dios llegase al pueblo. Él estaba impidiendo que el profeta Amós hablase. Esa es la gravedad del pecado de Amasías. Así es que esto es lo que el Señor dice hasta aquí. Y entonces sí viene el castigo. Vamos al capítulo 8 y me estoy alargando mucho. Teníamos aquí una señal secreta que me ha llegado claramente. Así es que este capítulo vamos a pasar muy rápido, pero en este capítulo pasa la diapositiva que se vea muy rapidito. No voy a entrar en el detalle, pero en este capítulo vemos estas dos. Ahí. Vemos el pecado de Israel, las consecuencias del pecado y cómo lo podemos aplicar, hermanos. A esa parte sí que me gustaría que la viésemos. No podemos leer el texto, pero
el texto dice que el Señor va a retirar la palabra. Fijaros, Amasías había dicho, no hables, profeta. Y entonces la respuesta del Señor es, ¿no queréis oír la palabra? Pues la voy a retirar. La voy a retirar de tal manera que llegará el día que tendréis hambre de la palabra. Y ese día no la encontraréis, porque la habéis rechazado. Dice un comentarista, muy rápido, el vacío que deja la palabra de Dios se llena con cultos herejes. No uno, sino muchos. Y el pueblo que no quiso oír la palabra de Dios tiene que saborear la dieta de una religión fabricada por el hombre. Esto es lo que nos sucede cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios nos advierte del pecado y no queremos escucharlo. O dijo Chesterton, un escritor católico muy conocido, dice, cuando se deja de creer en Dios no es que no se crea en nada. No, él dice, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. No es que cuando dejas de creer en Dios no crees en nada. No, es que te tragas lo que sea. Crees en cualquier cosa. Así es que, bueno, no me puedo entretener aquí, perdonadme. Vamos a la quinta visión y aquí sí que vamos a estar leyendo el capítulo 9, aunque sea rápido. Vi al Señor que estaba sobre el altar, esta quinta visión que ve el profeta, y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Os dais cuenta del parecido que tiene esto con el Salmo 139? Cómo el Señor está diciendo, no os podéis esconder de mí. No podéis esconderos de mí. ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿La solución es escondernos de Dios cuando nos denuncia nuestro pecado? ¿Es esa? No, la solución la encontramos en el mismo Salmo 139 que nos recuerda este texto. Examíname, oh Dios, dice al final el salmista, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Versículo 5. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Aquí el Señor nos muestra otra imagen. Una criba donde se separa el grano de la paja. Y dice que no caerá ni un granito en la tierra. Y antes nos estaba hablando del poder del Señor y de cómo Él dirige todo. Les está diciendo, os creéis especiales porque sois el pueblo de Dios, pero yo he hecho que todos los pueblos de vuestro alrededor sean llevados o traídos o sean hechos aquí o allá. No es solo exclusivo vuestro, sino que yo gobierno toda la tierra. Y mi poder es tal que el mar me obedece. Y gobierno toda la creación. Así es que ese es mi poder. Y les está diciendo,
Con ese poder yo voy a cribar y voy a separar los justos de los injustos. Voy a separar los que me siguen de los que no me siguen. Y esta imagen es la misma que nos transmite Jesús, ¿no? Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es nuestra esperanza, que el Señor va a separar, va a discriminar. Y a menudo nos podemos encontrar como aquel pueblo. Seguro que había algunos que eran justos, pero estaban en mitad de la corrupción. Y el Señor dice, no os preocupéis, yo separaré. Yo cribo. La pregunta que te tienes que hacer aquí es, cuando el Señor separe, ¿dónde te va a poner? ¿Dónde nos va a poner? Y otra cosa que tenemos que también entender de aquí es que el Señor no nos está prometiendo que todo nos va a ir de maravilla. Dice que nos va a cribar. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús está usando expresiones similares, les dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Quiere decir, no nos va a ir de maravilla. El diablo nos va a zarandear, nos van a dar caña. Pero el Señor nos promete que Él va a separar, que hay una esperanza. Y con esto llegamos al final del libro. Vamos a leer los versículos del 11 al 15 porque son impresionantes. Es el final del libro que nos habla de la esperanza. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que Ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué impresionante, ¿verdad? Después de todos estos juicios que el Señor anuncia, dice, mira, todos estos juicios tienen que caer sobre vosotros. Las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Cuando construimos el muro torcido, se cae. Pero con todo y con eso, el amor del Señor nos promete esta esperanza final a los que escuchan al Señor, a los que se esfuerzan por seguirle. No como un mérito nuestro, porque no está en nosotros el mérito, sino como promesa del Señor, como esa promesa que Él nos da. Y fijaros que Amós ha estado usando muchas visiones que tienen que ver con lo que él conocía. Él era ganadero y él era agricultor. Se dedicaba a eso, esa era su profesión. Y muchas de las visiones tienen que ver con esto, ¿no? La plaga de langostas, la fruta madura, son cosas que él conocía. Y aquí esta visión final también tiene que ver con lo que Amós conocía. Y nos dice varias cosas. La primera nos habla del tabernáculo de David, la casa de David. ¿Y sabemos quién es el tabernáculo de David? ¿Sabemos quién es? ¿Lo podéis decir? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús se está refiriendo aquí el profeta. Esa es la promesa. Cuando venga Jesús, va a poner remedio a todo esto. Esto es lo que el profeta está diciendo.
Así lo interpretó también Santiago, cuando en Hechos capítulo 15, lo podéis buscar luego, está hablando de este texto, está hablando de la salvación de las naciones y está hablando de Jesús. Así es que el propio Nuevo Testamento está interpretando este texto que acabamos de leer y dice que se cumple en Jesús. Y las bendiciones se ven de la manera que Amós las entendía. Dice, el que cosecha alcanzará al que siembra. La cosecha va a ser tan abundante que se van a juntar estos dos trabajos. Va a ser tan prodigioso, nos dice que el mosto va a caer por las montañas, porque las viñas serán tan productivas que el mosto correrá por la ladera de la montaña. ¿Sabéis? Las viñas no se plantan en la montaña, se plantan en las llanuras. Pero la cosa será tan abundante que hasta en las montañas habrá viñas y ellas derramarán el fruto hacia abajo. Son imágenes visuales que el profeta entiende la bendición del Señor. En Apocalipsis encontramos visiones parecidas a estas. Nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Fijaros que esas profecías, las del profeta Amós, siguen vigentes. Esa esperanza que tiene el profeta es la misma esperanza que tenemos nosotros. Terminamos con una sutileza final del texto. No sé si nos puedes poner el último versículo que hemos leído, el 15, Grecia. Fijaros que durante todo este libro el profeta ha estado acusando al pueblo de que no eran su pueblo, de que no le seguían, de que estaban yendo detrás de los ídolos. Pero al final del libro el Señor tiene una palabra muy sutil, a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta, pero dice, ha dicho Jehová, tu Dios, o el Dios tuyo, como dice ahí en esa versión. Al final del libro les dice, aunque vosotros no me estáis siguiendo y estáis yendo lejos de mí, yo quiero seguir siendo el Dios tuyo. Y ese es nuestro Dios. El Dios que cuando la oveja se pierde, deja las 99 por ir tras ella. El Dios que cuando estás pecando, cuando estás haciendo algo mal y tienes que asumir las consecuencias de tu pecado, viene a buscarte y viene a perdonarte. Ese es el Dios al que debemos de acudir. No acudamos a nuestra propia sabiduría, acudamos a la sabiduría de la palabra. No acudamos a los ídolos como acudía Israel. Acudamos al Señor que nos quiere salvar. Que el Señor os bendiga, hermanos. Perdonad.